Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, Primera de Juan, capítulo 5, verso 6. Entonces, si tiene su Biblia, le invito para que abra junto conmigo Primera de Juan, capítulo 5, verso 6, diciéndonos el Señor mediante su santa y divina palabra. El testimonio del Espíritu, dice el título de este pasaje. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Oremos. Padre, queremos agradecerte, Señor, en esta hora, el que nos hayas dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento en el que hemos de estar compartiendo la exposición de tu palabra, pedimos la gracia, Señor, de la revelación, de la sabiduría y del entendimiento, de manera que el mensaje sea claro, comprensible, a oídos de todo tu pueblo, Señor, aún aquellos, Señor, a quienes tú reúnes en torno, Señor, a tu palabra para comunicarles la verdad del Evangelio, Señor, que ésta fluya y corra como río de vida, Padre, Señor, y que alcance el alma de aquel hombre y aquella mujer que se encuentran perdidos en este mundo, Señor, y sean salvos, rescatados de esa vana manera de vivir. Creyendo, Señor, que eres poderoso para hacerlo, te damos gracias mediante la fe que es en el Señor Jesucristo. Amén. Hermanos queridos, la vida de creencia, como también el mensaje de salvación, no es una ideología de hombre, no es un pensamiento humano, sino que es una revelación de Dios. Por eso dice, tres son los que dan testimonio. El Espíritu, tres son los que dan testimonio. Amén. Dice la palabra de Dios, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Si nosotros miramos el mensaje de salvación o el mensaje del Evangelio, que es lo que se proclama, ese mensaje viene siendo testificado hace cientos de años, mediante los profetas. En la carta a los Hebreos encontramos que nos dice el autor de los Hebreos, habiendo hablado muchas veces a nuestros padres por medio de los profetas, hoy nos habla por medio de su Hijo. Amén. Entonces nosotros podemos mirar que el mensaje del Evangelio ya fue predicado desde el inicio, desde el Génesis. Yo me maravillo escuchando una serie de enseñanzas y aprovecho a recomendar que puedan oírla, una serie de enseñanzas del reverendo Oxo Parr, el pastor, doctor y teólogo Oxo Parr, sobre Génesis.
porque del capítulo 1 tiene más de 10 enseñanzas y en todas ellas nos muestra el Evangelio. Los otros días escuchaba la enseñanza al respecto de por qué los animales fueron creados en el orden en el cual fueron creados. Y vemos que en el día quinto creó toda ave que está en el cielo. Y en el día sexto creó todo animal que está en la tierra. Y asimismo creó también al hombre. Amén. Y vemos que el 5 tiene que ver con la gracia de Dios. El arca del pacto tiene 5 codos, es un cuadrado con 4 lados iguales de 5 codos, y allí es donde se manifiesta la gracia, porque ahí es donde nos es otorgado el perdón de los pecados. Y él hablaba sobre que los animales que vuelan tienen la necesidad de nacer 2 veces, porque primeramente se gestan en un huevo y después salen a la vida, amén. O sea, como que tienen la necesidad de nacer 2 veces y tiene que ver con el creyente que ha sido renacido por la palabra de Dios, de la cual da testimonio el mismo Señor Jesucristo. Si no naciere de nuevo, no verás el reino de Dios. Yo digo, qué maravilla, cómo Dios, aún en el orden de cómo Él creó todas las cosas, manifiesta el mensaje del cielo, manifiesta el mensaje del Evangelio. Por eso esta palabra tiene que despertar en nosotros el deseo y el anhelo por entender, amén, la palabra de Dios, porque dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuánto hay en el mensaje del Antiguo Testamento que revela el mensaje de salvación? ¿Cuánto hay? Es más, nosotros podemos ver a Jesucristo en todos los libros del Antiguo Testamento profetizado, porque todos ellos fueron inspirados por Dios y han sido escritos a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y no hay una buena obra fuera del Evangelio. Amén. Entonces tiene que manifestar el Evangelio. Dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre. Cuando vino el Hijo testificó, nos dio testimonio del que por qué había venido. Es más, cuando nosotros oímos el nombre de Jesús, tiene que a nosotros despertarnos admiración, tiene que maravillarnos el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el ángel le dijo a María, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a mi pueblo de sus pecados. Tiene que ver con Salvador. Amén. Cuando leemos Jesucristo, Salvador ungido. Entonces, y Él mismo dio testimonio cuando abriendo las Escrituras y leyendo al profeta Isaías, en donde estaba escrito, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto que me ha ungido el Señor y me ha enviado a anunciar buenas nuevas, a libertar a los cautivos por el diablo, a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar, libertad a los cautivos. Y dijo, hoy esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. Bendito sea el nombre del Señor, señalándose como el Cristo. Cuando le dijo a la mujer samaritana, amén, si conocieras el don del que habla contigo, no sería yo quien te pidiera beber, sino que tú me pedirías a mí y yo te daría agua, de manera que no volverías a tener sed ni necesidad de volver a este pozo, porque sería en tu interior como un río de agua de vida. Entonces tenemos el testimonio del Hijo y del amor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando le gritaban diciendo, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz, Él se mantuvo en ese lugar por amor a los escogidos, por amor a nosotros, sabiendo de que habría de llevar muchos hijos a la gloria. Y ahora nosotros miramos el testimonio del Espíritu, cuán real, qué patente que es el testimonio del Espíritu. El que le había negado 3 veces en el patio del dolor, lleno del Espíritu Santo, se puso en pie y dijo, no es que estamos ebrios porque son las 9 de la mañana, sino que esto es lo anunciado por el profeta Joel, que en los postreros días sería derramado del Espíritu Santo, y sus hijos y sus hijas profetizarían. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo cambió la persona de ese hombre que hacía unos días
tan solo 40 días le había negado en el patio del dolor bajo juramento, diciendo que nada tenía que ver con Jesús. Ahora puesto de pie, anunciando el arrepentimiento genuino, que se volvieran a Dios para que les fuera dado del cielo tiempo de refrigerio y les fuera enviada la promesa del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿De quién era ese testimonio? ¿De Pedro o del Espíritu Santo obrando en Pedro? Por eso dice, 3 son los que dan testimonio: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Por eso es que también nosotros tenemos que meditar, hermano querido y hermana querida. Yo no puedo hablar nada que esté fuera de lo que está escrito. No puedo hablar nada que no concuerde con las enseñanzas del Señor Jesucristo. No debo, ni ninguno que tiene el llamado a predicar o que tiene una posición en la iglesia para guiar a una congregación, para conducir a un pueblo, para instruir, debiera a predicar algo que esté fuera de lo que está escrito, que no concuerde con las enseñanzas del Señor Jesucristo, teniendo la obligación de ver y de rever lo que se enseña, a fin de poder ser un canal y un conducto limpio para que la palabra de Dios corra y llegue y cumpla el propósito para lo cual es enviada. ¿Por qué? Porque no puede haber variación de sombra, no hay mudanza en Dios. No es que dijo una cosa hace 2000 años atrás y hoy ese mensaje se actualizó o cambió porque estamos en otra generación, como tanta gente quiere hacer ver, con nuevas interpretaciones, con nuevo conocimiento, con el avance, con la modernidad. No hay mudanza en Dios, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Recuerdo hace unos años cuando nuestro hermano el apóstol Carlos Caretti trajo la enseñanza de que era necesario que Él fuera así para que nosotros pudiéramos cambiar. Cuando habló de esa palabra, de que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, habló de la gracia, de qué bueno que Él es así, porque siendo Él de la manera en que es, entonces nosotros podemos cambiar. Que si Él fuera distinto no habría posibilidad para nuestro cambio. Pero la seguridad de que en Él no hay sombra, no hay mudanza, no hay variación, nos da a nosotros la confianza, hermano, de formarnos a la misma imagen de Jesucristo. Nos da la gracia de poder ir siendo transformados a su misma imagen. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si recibimos el testimonio de los hombres, ¿cuánto más el testimonio de Dios? Siendo que 3 son los que dan testimonio: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Por eso no hay una obra tal del Padre, ni hay una obra tal del Hijo, ni hay una obra tal del Espíritu Santo, sino que hay una sola obra, que es la redención del hombre. La salvación de lo que se había perdido, el rescatar aquello que se había perdido, que era su especial tesoro, lo cual somos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Porque todo lo que hay en el mundo ha de pasar, los deseos de la carne, los deseos de la vista, la vanagloria de la vida, todo eso ha de pasar, dice. Pero la palabra de Dios no pasará. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Aún todo lo que vemos está reservado para ser enrollado como un pergamino por causa del fuego, como cuando se quema un pergamino en el fuego. Pero hay un cielo nuevo y una tierra nueva reservada por Dios para nosotros. El hermano que enseña sobre el Génesis dice: el Edén es figura del cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo también hay un Edén. Sin embargo, el Edén que está en la tierra, que se fue creado en la tierra, no tiene toda la grandeza, la majestuosidad del Edén que está en los cielos. Y llevaba la comparación de uno y del otro, porque uno está en el Génesis y otro está en el Apocalipsis, reservado por Dios para nosotros, los que creemos. Por eso dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo. Lo que Dios tiene reservado para nosotros, ni Adán lo vio, ni Eva lo vieron. Mas lo tiene reservado para nosotros, hermanos queridos, cosas que oído no oyó.
Bendito y santo sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuántas cosas, hermanos, Dios nos habla y nos testifica por medio de su palabra que son veraz? Por eso el Evangelio no es una ideología de hombre, no es una filosofía humana, no es un pensamiento, no es una idea de los hombres, sino que es un plan revelado por Dios, testificado por el Padre, testificado por el Hijo y testificado por el Espíritu Santo, y este testimonio concuerda porque son uno, los tres son uno. No es que cada uno tenía un plan diferente con la humanidad, sino que todos llevaron a cabo el mismo plan: redimir lo que se había perdido, rescatar lo que se había perdido. ¿Y cuál es el testimonio? Dice, el testimonio está en el Hijo, que el que tiene al Hijo tiene la vida. El testimonio está en el Hijo. Por eso Jesús dijo, apartado de mí, nada podréis hacer. Por eso, hermanos, si alguno no tiene este testimonio, está muerto en sus delitos y sus pecados. Pero el que tiene este testimonio sabe que es un justo hijo de Dios. El que tiene este testimonio, el Espíritu Santo le testifica. Por eso no es que hay otro evangelio, hay uno. Sin embargo, muchos, habiendo comenzado en el Espíritu, han terminado en la carne. Y hoy se está predicando muchas veces un evangelio distorsionado, que es una ideología de los hombres, que es una filosofía humana, con una mezcla de lo que es la verdad, como lo que aconteció en el huerto del Edén, cuando la serpiente le dijo, sabe Dios que no vas a morir, sino que serás como Él, conociendo el bien y el mal. Y ciertamente así iba a ser, pero la muerte le iba a tocar, le iba a alcanzar, la muerte habría de entrar, y entró por el pecado. Se separaron de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que tuvo que enviar a Cristo a morir por nosotros, para rescatar lo que se había perdido en el huerto del Edén. Y la muerte entró por un hombre y pasó a todos los hombres, por cuanto que todos hemos pecado, quedamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El plan no lo dejó en manos nuestras para que nosotros lo llevemos a cabo, lo consumó por medio de su Hijo. ¿Por qué? Porque lo imperfecto no puede generar lo perfecto. Lo imperfecto no puede generar lo perfecto. Por eso hoy nos maravillábamos cuando veíamos cuándo salimos nosotros aprobados para que se nos confiase el Evangelio. ¿Cuándo obedecimos a Dios? Si todos éramos desobedientes, si todos habíamos pecado, si todos habíamos errado, si no había uno siquiera que hiciera lo bueno ni que buscara a Dios. Pero gracias a Dios que habéis obedecido esta forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Y dice, habéis obedecido de corazón. Qué terrible eso, porque los pensamientos del hombre son de continuo el mal, dice. Cuando descendió Noé, dijo, no voy a raer al hombre de la tierra porque me he dado cuenta, el pensamiento del hombre es continuo el malo. ¿Y de qué habla eso sino del corazón, de las ideas, del sentir? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano querido, sin embargo, nosotros vemos que la Biblia habla respecto de que fuimos aprobados, que obedecimos de corazón a una forma de doctrina a la cual fuimos derramados o entregados. Bendito, santo sea el nombre del Señor. Entonces, ¿a causa de qué es que todo eso ha acontecido? ¿Por qué? Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Cuando nosotros recibimos el testimonio de Dios, por eso nosotros tenemos que pensar correctamente.
Porque cuánta gente dice, ¿recibiste a Cristo? Sí, le recibí. ¿Sos pecador? Sí, soy pecador. ¿Qué saben entonces qué es recibir a Cristo? ¿En qué forma es que le recibimos a Cristo? ¿Qué es lo que recibimos de Cristo? Porque hablamos de recibir a Cristo, ¿no es cierto? Pero ¿de qué forma le recibo? ¿Qué es lo que recibo de Él? ¿Recibo una parte? ¿Qué es lo que recibo si no es que recibo el testimonio? Lo que nosotros recibimos es el testimonio. Recibimos la verdad. Recibimos un mensaje que nos testificaba Dios juntamente con su palabra, porque su palabra es verdad, de cuál era el camino, de cuál era la verdad, de cuál era la vida, que nos testificaba de nuestra condición, que estábamos muertos en nuestro delito y pecado, pero que Él nos había amado de tal manera que nos dio a su Hijo para que en Él pudiéramos recibir el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Recibir a Cristo es recibir un testimonio. Y un testimonio que, como hoy decíamos, la salvación por fe o por obra, hay contradicción entre lo que habla Pablo y lo que habla Santiago. ¿Cómo es? ¿Tiene contradicciones la Biblia? No tiene contradicciones. No tiene contradicciones. ¿No ve que los tres dan un mismo testimonio? Porque son los tres, pero son uno. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, recibir a Cristo es recibir un testimonio. El que tiene este testimonio tiene la vida. Esa vida es una vida inmarcesible, incontaminable, indestructible. Es la vida eterna. Por tanto, no tiene aleación de ningún tipo, de corrupción, de pecado. El pecado está inactivo. Bendito sea el nombre del Señor. No tiene ningún tipo de aleación del mundo, no tiene nada. Es una vida que descendió del cielo, que vino con Cristo y nos fue dada el participar de esa naturaleza mediante preciosas y grandísimas promesas. Nos hicimos herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. ¿Está entendiendo esta palabra, hermano? ¿Está entendiendo esta palabra, hermana? Entonces, ¿qué significa recibir a Cristo? Significa recibir un testimonio. Y si creemos al testimonio de los hombres, ¿cuánto más tenemos que creer al testimonio de Dios? Por eso es que no podemos decir que somos pecadores, no podemos decir que no sabemos si somos salvos, no sabemos si tenemos la vida. No, nosotros tenemos que decir con certeza, si es que creímos a la verdad de Dios, si es que recibimos el testimonio de Dios, tenemos que decir con certeza que somos santos, que somos justos, que somos perfectos. No por mi obra, sino por la obra hecha por el Señor Jesucristo. Porque lo imperfecto no puede generar lo perfecto, solamente la perfección puede generar perfección. Por eso dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él ha preparado de antemano. Entonces, esta palabra, hermano querido, que viene en este día para darnos testimonio en cuanto a la verdad de Dios, nos tiene que dar la seguridad de la salvación, la seguridad de la vida eterna y el gozo de saber que fuimos hechos participantes de su naturaleza divina mediante la promesa que nos fue dada, a la cual nosotros creímos, recibiendo de esa manera ese testimonio y nos hicimos participantes de ello. No porque oramos, sino porque creímos. No porque obramos, sino porque creímos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, dice la palabra de Dios, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Entonces nos describe, ¿cómo es esa vida? Eterna. Ah, es eterna, entonces no tiene mezcla de nada. No se puede mancillar, no se puede destruir, no se puede corrompir, no se puede degradar, no se puede deteriorar, porque si fuera de esa manera no sería eterna. Dice, Él nos ha dado vida eterna, y dice, y esta vida está
en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así que alguien que dice que ha recibido a Cristo, o sea, tiene al Hijo, tiene que entender que tiene la vida y que esa vida es una vida eterna. Y que no es por su obra, sino es por la obra de Dios. Quien lo planeó y lo diseñó de esa manera y lo testifica desde el Génesis y hasta el Apocalipsis. Y sigue testificándolo mediante la iglesia, a la cual fue enviada a este mundo a anunciar la buena noticia del Evangelio. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Por ello, hermano querido, y habiendo oído y recibido el testimonio de Dios, sabiendo que la vida está en el Hijo y que le hemos recibido porque hemos creído a la verdad de Dios, nos gozamos en saber que tenemos vida y vida en abundancia, porque tenemos la vida eterna. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Tenemos la vida eterna. Tenemos esa vida, hermano, la vida de Dios nos fue dada por el creer con fe, por el aceptar a Cristo, por recibir el testimonio de Dios que testifica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres los que testifican y el testimonio es uno, y este testimonio concuerda porque los tres son uno. Hay verdad en lo que Dios dice, y si recibimos el testimonio de los hombres, mayor que los hombres es Dios. Por eso recibamos el testimonio de Dios para recibir a Cristo y para recibir la vida eterna. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Alabado y santo sea su nombre. Padre, queremos darte gracias por cuanto que nos has dado, Señor, proclamar esta verdad, oír esta verdad, Señor. Y por ello, Señor, es que te alabamos, por ello es que te bendecimos y te damos gracias, sabiendo, Señor, que tú nos has llamado de tinieblas a la luz para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, por lo cual, Señor, nos gozamos en saber que un día, Señor, pensaste en la humanidad y nos miraste a nosotros y trazaste un plan, lo diseñaste para llevarlo a cabo, consumarlo por medio de tu Hijo y dárnoslo como una herencia, como un regalo, manifestando así tu amor y tu misericordia hacia esta creación que estaba perdida, por lo cual te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a alabarle, iglesia amada, con júbilo en nuestros corazones. Vamos a alabar su nombre. Aleluya. Bendito, santo sea su nombre. Te alabamos, Cristo. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios.
Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia, Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos.